Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde, en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. Nosotros somos parte del equipo de comunicación de esta institución y la verdad es que tenemos el gusto y el honor de tener al doctor Esteban Carvajal con nosotros en esta tarde para hablar de un tema que yo creo que si hemos pasado por ahí, ¿verdad? Sabemos lo difícil que es superar la pérdida de un ser querido y para eso iniciamos esta conversación, esta charla que podemos tener con el doctor. Ustedes saben que pueden a lo largo de su presentación escribir sus preguntas para que al final de la charla el doctor pueda evacuar algunas de sus consultas. Así que sin más, los saludo, doctor, le doy la bienvenida y es todo suyo el espacio. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se suman a esta charla, porque yo sé que, bueno, el tiempo siempre es apremiante para todos y, bueno, y que saquen un tiempo para poder estar acá, pues es bastante agradecido por mí y por el Hospital Clínica Bíblica, que es el que amablemente, pues, de alguna manera les pone a disposición de ustedes este espacio. Bueno, como lo mencionó Elizabeth, pues, ¿quién no ha tenido una pérdida? Dicen que, pues, desde que nacemos, ya damos el primer grito cuando salimos del vientre de nuestra madre, ya empezamos a tener pérdidas, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchas pérdidas y tenemos pérdidas todos los días, ¿verdad? Pérdidas físicas porque tenemos seres queridos que fallecen o pérdidas simbólicas, ¿verdad? Como la pérdida de un estatus social, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, la pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo, entre otros, ¿no? Por eso les decía que siempre vamos a tener pérdidas, ¿no? Y hoy pues nos vamos a concentrar un poquito en cuando perdemos a un ser querido, que lo hemos perdido, sabemos lo difícil que es y lo doloroso también que puede ser y que a veces no tenemos un consuelo y se nos dificulta un poco, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso. Hay unas frases que me gusta a mí siempre mencionar cuando hablo de este tema. Unas son de una de las principales autoras que trabaja el tema de duelo, que fue Elizabeth Kubler-Ross, que menciona lo siguiente: tal vez el principal obstáculo que nos impide comprender la muerte es que nuestro inconsciente es incapaz de aceptar que nuestra existencia deba terminar. Y así es, ¿no? Nosotros pues nacemos y nos morimos, ¿verdad? La muerte es parte de la vida, es un continuo, ¿verdad? Es un ciclo que tenemos que cumplir, pero a veces pues nos aferramos a no morir o a no permitir que las otras personas mueran también, ¿no? Nuestros seres queridos, porque bueno, obviamente pues vivimos en un mundo terrenal, ¿verdad? Un mundo físico donde estamos acostumbrados pues a ver a nuestros seres queridos y de alguna manera nos hemos acostumbrado a ello. Y por eso es que nos cuesta tanto. Hay otra frase de Francisco de Quevedo que dice: conviene vivir pensando que se ha de morir. La muerte siempre es buena. Parece mala a veces porque es mala a veces el que muere. Entonces, en ese sentido, como les mencionaba, tenemos que siempre recordar de alguna manera que pues la muerte es completamente natural. Yo creo que todos lo sabemos, pero no lo dimensionamos de la forma que tendríamos que dimensionarlo, ¿no? Entonces, por eso es que les quise poner estas frases acá para que ustedes más o menos vayan pues viendo cómo por dónde va la cuestión acá, ¿no? Aquí hay otro párrafo que me gusta que dice: el duelo nunca termina, pero cambia. Es un pasaje, no un lugar donde quedarse. El duelo no es una señal de debilidad ni una falta de fe. Es el precio de amar. Y eso es lo que les voy a comentar, ¿no? Cuando muere un ser querido, pues entramos en un duelo, ¿no? Y el duelo, de alguna manera, es ese proceso que tenemos que pasar, porque la vida sigue. Dicen algunos que desafortunadamente, ¿no? Nosotros nos quedamos acá, los que estamos vivos, los que mueren, pues parten a algún lugar, pero los que quedamos vivos nos quedamos aquí sufriendo porque ya no tenemos a esa persona y la extrañamos, ¿no? Pero bueno, el duelo es algo natural y es algo que tenemos que transitar todos los seres humanos. Les quería leer este extracto
que habla esta autora que les mencionaba, que pues es la que más ha hablado sobre el tema del duelo y de la pérdida, que fue Elizabeth Kubler-Ross. Y ella dice lo siguiente: ¿cuánto dura el dolor? ¿2 semanas? ¿5 meses? ¿3 años? ¿Toda una vida? ¿Es posible poner fecha de vencimiento a la congoja? Para Freud y Lacan, que fueron, ¿verdad?, unos teóricos en la psicología, el duelo deja siempre un hueco incurable que solo se ve velado según los recursos simbólicos y los tiempos de cada deudo. Desde el momento en que sucede, uno sabe que cada día recordará por qué y cómo inicia la pena o cómo inició la pena, sin poder siquiera vislumbrar una respuesta a su final. El ser amado ya no está, pero los sentimientos por él o por ella siguen aún más fuertes. Esos no se van. Inclusive en lo último que uno desea, es lo único y lo último que uno desea alejar. Pero no se puede ni se debe vivir abrazando el dolor. Hay que aprender a vivir con esta experiencia sin convertirla en una cruz que falsamente autorice al doliente a ser víctima. He aprendido que jamás dejará de doler, jamás será un hecho que simplemente ocurrió en un momento del pasado. Perder a un hijo, a un familiar, a un padre, a una madre, a un nieto, a un hermano, a un amigo, siempre será tiempo presente. Seremos por siempre sus padres y sus hermanos, sus amigos y demás. Su ausencia camina a nuestro lado, da paso junto a nosotros sin impedir que continuemos con nuestro recorrido. La muerte es parte inevitable de la vida y negarla no lo cambia. ¿Qué significa esto, señores y señoras? Que tenemos derecho de vivir en el dolor, sentir dolor, estar en duelo, pero no podemos hacer de ese dolor nuestra casa. No podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir. Y a veces eso es lo que pensamos, que si seguimos la vida estamos siendo, digamos, no estamos honrando a esta persona que se fue porque vivimos una vida. Pero no es así, ¿verdad? Es porque la vida está diseñada de esa forma para seguir. El mundo no se detiene por nadie ni por nada. No nos queda más que continuar. A veces podríamos decir que es injusto, ¿no? Porque eh, igual muere un familiar, muere un hijo, muere un hermano, muere un amigo, muere un padre. Y pues nos dan unos cuantos días nada más, pero nuestro dolor no acaba en 3 días. Sigue, como decía Elizabeth acá. Pero tenemos que seguir trabajando porque si no trabajamos nos despiden y no podemos comer, no podemos sufragar nuestros gastos, entre otras cosas. Ven cómo la vida sigue y no se puede detener, desafortunadamente, según dicen algunos. Cuando muere un ser querido, también tenemos algunas preguntas, ¿verdad?, que nos atormentan y decimos, ¿por qué pasó? ¿Pude hacer algo para que esto no pasara? Si hubiera sabido que era el último abrazo, el último beso, la última conversación, la última salida, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera estado más pendiente de esta persona, si hubiera llamado más regularmente, si hubiera ido a visitar más regularmente, si me hubiera podido despedir, ¿qué le hubiera dicho? ¿Qué me hubiera dicho? Si me hubiera perdonado o yo perdonado a la persona, no podrá ver todo lo que viene, no podrá ver a sus hijos crecer, a sus nietos, verme en graduarme, verme siendo exitoso o exitosa. ¿Habrá sufrido? ¿Habrá sentido algo? Todas estas preguntas, ¿verdad?, que a veces nos atormentan, ¿verdad? Y siempre nos preguntamos si hubiéramos hecho más. Y si no hubiera salido ese día, y si no hubiera optado por esto, y si hubiera elegido lo otro, tal vez la persona estuviera aquí. Pero bueno, más allá de la creencia que tengamos y del dogma que tengamos, eh, parece ser que todo tiene una razón de ser en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro planeta, en nuestro universo. Y a veces, señores y señoras, hacerse estas preguntas, pues a veces lo que hace más bien es atormentarnos, como puse ahí.
porque no tienen respuesta. No tienen respuesta. Acuérdense que el hubiera, pues, no existe. Entonces, hay que tratar como de dejar un poquito estas preguntas de lado porque realmente nos desgastamos con algo que no sabemos. Y bueno, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico, ¿no? Que todos los seres humanos nos enfrentamos tras la pérdida de una persona. ¿Y en qué es lo que consiste? Consiste en una adaptación emocional, ¿verdad? En una adaptación de todo mi contexto en relación a la pérdida que he tenido de ese ser querido, de ese familiar, ¿no? Es una situación que es bastante compleja, ¿verdad? Y obviamente va a tener muchas repercusiones a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel de nuestra conducta, entre muchas otras cosas, a nivel social también. Entonces, el duelo no es malo, el duelo es un transitar, ¿verdad? Es algo que todos los seres humanos tenemos, que no podemos bloquear de alguna forma, aunque a veces la gente lo hace y por eso es que hablamos de duelos patológicos, pero es algo que a partir de esa pérdida que tenemos surge, ¿no? Surge. El duelo, como les mencioné en el inicio, ¿verdad? Es causado por la pérdida de cualquier objeto de apego que nosotros tengamos, ¿verdad? Ya sea desde una persona física hasta algo simbólico, un objeto, algo, ¿no? Una idea también puede generarnos duelo, ¿no? Y este duelo se va a complicar un poquito más de acuerdo a la intensidad que tenga yo la intensidad del vínculo que yo tenía con este objeto o con esta persona, ¿no? Porque de alguna manera, pues entre más cercano era, pues más me va a doler, ¿no? Más voy a sentir dificultad, ¿no? Y como les decía también anteriormente, las pérdidas no siempre van a ser físicas, sino también simbólicas, ¿verdad? Abstractas, el perder la salud, el perder la juventud, el perder muchas otras cosas, el trabajo, amigos, alguna parte de nuestro cuerpo, pues eso también son duelos. Y el duelo también, señores y señoras, comienza no en el momento en que perdemos eso, ¿verdad? Sino cuando aceptamos que perdimos lo que acabamos de perder. Porque a veces nos aferramos a la idea de que esta persona no ha muerto, de que anda por ahí, o no queremos aferrar al no aceptar, y eso es lo que nos perjudica y hace que el duelo no sea algo que sea un transitar natural, sino se vuelve muchísimo más complejo y patológico. Esta otra frase que me gustó recolectar también de Helen Keller, que dice que los que estamos de luto no estamos solos, pertenecemos a la compañía más grande del mundo, la compañía de quienes han conocido el sufrimiento. Y el sufrimiento, el sufrir, el dolor, la angustia, la tristeza, la frustración, la ansiedad, son emociones humanas, señores y señores, que tenemos que experimentar. No son bonitas, no son agradables, pero son parte del compendio de emociones que tenemos que experimentar. Más bien, tenemos que hacerlo, porque si no nos las expresamos, ellas se quedan fijadas en nuestro organismo y después provocan enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades del cuerpo producidas por la mente. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida, como decía, no es tan bonito, no es como la alegría, no es como la felicidad, pero tenemos también que transitar por él para poder de alguna manera vivir. Entonces, esta frase me gusta mucho ponerla porque Helen pues lo dijo muy bien ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo manejar el duelo? ¿Cómo manejarlo? Como les decía, es algo natural, el duelo no es una enfermedad, no es un trastorno, no es nada, simplemente es un proceso, como les decía, natural que tenemos nosotros los seres humanos para hacerle frente a una pérdida que hemos tenido, ¿no? Y entonces, como bien lo mencionaba en el extracto que les leí de Elizabeth Kubler-Ross, no va a ser igual las cosas, no van a ser igual cuando perdemos a un ser querido, a una madre, a un padre, a un hijo, a un hermano, a un amigo. No va a ser igual. Lo que va a ser es diferente.
¿verdad? Eso es lo que yo siempre le digo a las personas. No vamos a vivir igual, vamos a vivir diferente. No nos vamos a reír igual, nos vamos a reír diferente. No sentiremos igual, sentiremos diferente. Y por diferente, señores y señores, no implica que sea malo, es diferente. ¿Qué implica esto? Que a veces decimos, es que ya mi vida no va a ser lo mismo. Sí, no, no va a ser lo mismo sin su esposo, sin su hijo, sin su amigo, sin su padre, sin su madre. Pero como les decía, la vida sigue y vas a aprender a vivir diferente y a reírte diferente, porque las cosas siguen, ¿no? El dolor o la nostalgia, la tristeza va a quedar ahí en una parte de nuestro ser, pero seguiremos en el proceso y en el camino de la vida hasta que nos toque a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes pues entiendan desde este punto de vista, ¿no? De que de alguna manera pues vamos a reírnos diferente, vamos a vivir diferentes y vamos a sentir diferentes. Y con esto no implica que le estamos siendo infiel al recuerdo de nuestro ser querido. Otra de las frases de Elizabeth Kubler-Ross dice lo siguiente: es difícil aceptar la muerte en esta sociedad porque no es familiar. A pesar del hecho de que sucede todo el tiempo, nunca nos vemos, ¿no? Y es eso, ¿no? Es que de alguna manera sabemos que está ahí, pero que como que no nos gusta hablar de ella, no nos gusta pensar en ella. Si se muere el vecino, si se muere el compañero de trabajo, si se muere otras personas, pero nosotros no nos morimos o nuestros seres queridos. Hasta que nos toca a nosotros es cuando ahí no dimensionamos lo que esto es, ¿verdad? Pues nadie está preparado para el sufrimiento, nadie está preparado para el dolor ni para la partida de un ser querido, pero sí podemos verlo de una forma diferente para que cuando llegue no nos afecte tanto, ¿verdad? No nos atrape tanto, ¿no? Otra de las frases de Elizabeth es: tal vez el principal obstáculo que nos impide comprender la muerte es que nuestro inconsciente es incapaz de aceptar que nuestra existencia debe terminar. Es que termina, no, nada es para siempre, todos son ciclos, ¿verdad? Nuestra propia vida, nacemos y nos morimos. Eh, entramos a un trabajo y salimos de él porque nos despiden o porque renunciamos. Hoy tenemos un amigo, mañana ese amigo ya no nos quiere hablar y decide irse a otra parte. Y así sucesivamente. En esta vida hay ciclos, todo se cierra, todo tiene un periodo de caducidad. Entonces, eso es lo que tenemos que entender para no aferrarnos tanto a las cosas cuando inevitablemente ellas vengan por nosotros o por alguna de nuestras familiares. ¿Y cuáles son las reacciones más frecuentes del duelo? Bueno, sentimientos de que la persona experimenta una pérdida grande y puede bloquearse, puede generar conmoción, tristeza, negación, desesperación, ansiedad, enojo, culpa, depresión, impotencia, alivio y anhelo, ¿no? Esos son, entre tanto, los sentimientos y las emociones que podemos nosotros experimentar cuando sucede esto. Todas completamente naturales. Como les decía, esto no es una enfermedad, no es un trastorno y tenemos todo el derecho a sentir todas estas emociones y sentimientos. ¿Qué pensamos? Tenemos pensamientos de rechazo, de confusión, ¿verdad? Problemas para concentrarnos, preocupaciones, podemos tener alucinaciones también recordando a nuestro ser querido, ¿verdad? De que está ahí o que nos habla y demás. Todas estas también son reacciones completamente naturales que tenemos los seres humanos y que tenemos que experimentarlo. Si lo bloqueamos, señores y señoras, pues ahí es donde viene la dificultad, ¿verdad? Porque tenemos que expresar las cosas, ¿no? Y obviamente vamos a tener una serie de sensaciones fisiológicas como cansancio, náusea, dolor de cabeza, palpitaciones o lo que es la taquicardia, fatiga, nos volvemos más vulnerables a las enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos tristes, estamos mal. Y recuerden que hay una correlación entre emoción, entre cuerpo
¿verdad? Y la mente. Entonces, tenemos que entender eso y por eso es que cuando estamos así, pues se nos bajan las defensas. También en el comportamiento, ¿no? Dentro de las reacciones del duelo, que es no querer salir, ¿verdad? Eh, no tiene energía uno para nada, no quiere uno socializar, se aísla, más bien se mete dentro de la casa o dentro de las cobijas y prácticamente siente que no puede hacer mayor cosa porque, por un lado, no tiene el deseo y segundo, porque piensa que si lo hace, ¿verdad? Le está siendo infiel al recuerdo de su ser querido, cosa que eso no es así, ¿verdad? No es cierto, ¿no? Y bueno, hay 5 fases del duelo que esta señora que les he estado mencionando, Elizabeth Kubler-Ross, mencionó, ¿no? Que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En un inicio, cuando se planteó estas fases, pues iban así como ustedes ven, por partes. Pero bueno, luego con las investigaciones se dieron cuenta de que esto no era lineal, ¿verdad? No era ni rígido. A veces puede usted haber pasado por todas y se puede devolver de nuevo y puede saltar de una a la otra, ¿no? Que la vamos a ver cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la negación es lo primero que nosotros sentimos, ¿no? Nos dan la noticia o que nuestro ser querido pues falleció y negamos que eso sea así, ¿verdad? Empezamos a decir, esto no puede haber sucedido, esto no me puede pasar a mí, la persona no puede irse y inmediatamente generamos ira, ¿verdad? Un enojo contra si la persona murió asesinada o en alguna otra cosa, un desastre natural, entonces le echamos la culpa a esa persona que la asesinó o al deslave o a la inundación, al río, al terremoto, ¿no? Y también, pues si somos creyentes, pues nos enojamos con Dios, ¿verdad? Nos enojamos con Dios porque pasó esto, ¿no? Después luego viene como esta parte de la negociación donde vamos a tratar como de nuestros sentimientos, negociarlos, ¿verdad? Decir, bueno, sí, la persona ya no está, pero estoy enojado, sigo molesto, entonces de alguna manera negocio mis emociones al respecto de esto, ¿no? Luego caemos en una depresión, ¿verdad? En una sensación de que no de desgano por las cosas, por las actividades que antes teníamos y luego sobreviene la aceptación, ¿verdad? Que es entender que definitivamente la persona ya no está, que ya partió de este mundo terrenal y que no volverá nunca más. Entonces, por ahí viene, ¿no? Esas son las 5 fases del duelo. Entonces, son fases que experimentamos todos los seres humanos, son fases que no nos podemos saltar. El duelo, como le decía, es un transitar, es un proceso, no lo podemos negar, porque si lo negamos, nos bloqueamos y de alguna manera esto nos va a volver más, se va a volver más perjudicial y obviamente pues va a complicar más el cuadro, ¿no? No solo por el sufrimiento que tenemos por la pérdida del ser querido, sino también porque se vuelve patológico, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que afectan este duelo? Bueno, la relación que yo tenía con la persona que falleció, porque bueno, puede tal vez ser mi papá o mi mamá o vivía con ellos, ¿verdad? O era mi esposo, entonces teníamos esa cercanía, o yo dependía de la persona económicamente, o dependía de la persona emocionalmente. Todo eso, digamos, afecta el duelo. También afecta el duelo la causa de la muerte. No es lo mismo que una persona fallezca por causas naturales a que muera, como le mencionaba, asesinada o que la persona desaparezca y no sabemos dónde está, no tenemos un cuerpo, ¿no? Eso hace que la cosa se complique, ¿verdad? Bastante. Y no es lo mismo que una persona, como le decía, que falleció de un pronto a otro o una persona que tenía una enfermedad crónica o una enfermedad que ya sabemos que iba de alguna manera a fallecer, ¿verdad? Otro factor que afecta es la edad y el género de la persona, ¿verdad? Porque, bueno, no es lo mismo que como sabemos que la vida es un ciclo, saber que una persona pues ya con 90, 80 años ya está pues cercano al final de sus días, a una persona, a un niño recién nacido o un niño de 5 años, ¿verdad? Una persona adulta joven que no se supone que debería de morir.
Entonces, eso afecta también la forma en que nosotros llevamos el duelo. También, pues la historia de vida de la persona en duelo, ¿verdad? Las experiencias que ha tenido, ¿no? No es lo mismo, digamos, si yo ya he tenido varias pérdidas anteriores y otra vez que me vuelva a pasar esto, ¿verdad? Cómo es mi personalidad y demás, también influye en cómo yo voy a llevar ese duelo. También, pues, la forma, el apoyo, ¿verdad? De si tengo redes de apoyo, familiares y amigos, eso me ayuda a mí a afrontar el duelo. No tanto así si soy una persona que no tiene apoyo, no tiene amigos y demás, ¿no? Y pues las creencias y las costumbres espirituales de la persona en duelo, ¿no? Porque para otras culturas, por ejemplo, la muerte es vista como una celebración, ¿verdad? Como un paso más. Entonces, en esas culturas, pues la persona sí se ponen tristes, pero siguen la vida, ¿verdad? Con alegría, porque saben que esta persona está en un lugar mejor y no se aferran tanto a este plano terrenal, sino que, digamos, lo celebran de una manera más de alegría, ¿verdad? Inclusive los entierros son alegres, la gente no viste de negro, es más bien como un carnaval, así es como lo ven, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, de cómo uno lo vea, de cómo uno lo vivencie, ¿no? Otra frase de Elizabeth Kubler-Ross dice lo siguiente: aprender a ponerse en contacto con el silencio de ti mismo, dentro de ti mismo, y saber que todo en la vida tiene un propósito. No hay errores ni coincidencias. Todos los eventos son bendiciones dadas a nosotros para aprender. ¿Mm? Cuesta un poco, ¿verdad? Entender esto, pero realmente, pues es así. ¿Y qué nos puede ayudar si tuvimos la oportunidad de no despedirnos de un ser querido? Porque también eso es otro factor que influye, ¿verdad? En cómo llevamos este duelo, ¿verdad? Pues cualquier cosa que quede pendiente, ¿verdad? A veces, recuerden que es importante expresar todo y si no pudimos despedirnos de la persona, por lo menos podemos hacerlo de una forma simbólica. Hablar con esa persona, o sea, en el aire, ¿no? Escribir una canción o una carta, un poema. Dedicarle una canción, de alguna manera, si la persona dejó algún proyecto inconcluso, pues en nombre de esa persona, terminar ese proyecto que la persona estaba, ¿no? Por ejemplo, si cuidaba mucho del jardín, entonces mantener ese jardín como lo tenía nuestro ser querido, ¿no? De alguna manera eso hace que podamos darle un seguimiento, digamos, a esos proyectos que la persona tenía. De alguna manera eso nos va a ayudar para hacer más llevadero el duelo y esa incapacidad que tenemos de no habernos podido despedir de la persona y entender de que, bueno, como vimos ahora, todo pasa por algo, ¿verdad? Em, ¿Qué espacios necesita una persona que está en duelo? Bueno, primero uno personal, ¿verdad? Todos somos diferentes y todos de alguna manera vamos a expresar y vivenciar ese duelo, ¿no? Hay personas que recurren más bien a sentirse, a aislarse, ¿verdad? A estar solos y solas, ¿verdad? Y lo escogen así. Hay otras personas que lo que buscan es más bien estar rodeado de personas, ¿no? Entonces, esos espacios que son personales y son individuales, hay que respetárselo a cada persona, no hay que de alguna manera presionar a la persona, si la persona decide quedarse en su casa o bailarse o no salir, estar ahí presionando para que salga, para que venga, para que vaya, no, hay que respetarlo, o sea, darle a entender a la persona que ahí estamos para apoyarlos, pero no presionándolos, ¿no? Después, es importante también el espacio familiar, ¿verdad? Si es nuestra madre, nuestro padre o alguno de nuestros hermanos, pues reunirnos para hablar sobre esta persona, para recordar los buenos momentos, para de alguna manera entender de que, como les decía, todo pasa por algo y si esta persona se adelantó, pues por alguna razón que tal vez no entendemos y no entenderemos, ¿no? Y también, pues, otro de los espacios de acompañamiento son las amistades cercanas que son vitales, ¿no? Son esas redes de apoyo, esos amigos, esos compañeros de trabajo, esas personas de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de la iglesia a la que asistimos, si asistimos a alguna iglesia y demás, son espacios donde nosotros podemos
tener este acompañamiento para para afrontar nuestro dolor. Entonces no estamos solos, primero nos tenemos a nosotros mismos, de más a nuestros familiares y después a las redes de apoyo que están ahí cercanos. Entonces es importante. Entonces también tenemos que entender que la vida sigue, como les decía, y entonces, pues, mientras vamos en este proceso de duelo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y ayudar a equilibrar las emociones, ¿no? Tratar de hacer ejercicio, de continuar con el ejercicio, de alguna manera tener un contacto con la naturaleza, caminar, nutrirse de forma adecuada, saludable, todas estas cosas nos ayudan a seguir nuestro camino, nuestro transitar por este duelo. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la nutrición? ¿Qué tiene que ver el salir a la calle y demás? Bueno, eso es terapéutico, esto nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces, tenemos que seguir con nuestras rutinas diarias y entender que la vida tiene que continuar, ¿verdad? Y tiene que continuar y no es que estamos invisibilizando a nuestro ser querido, ¿verdad? Es simplemente entender de que ya ha partido, ¿verdad? Lo que podemos seguir es celebrando su vida y su legado y hablar sobre la muerte del ser querido, ¿verdad? Eso es necesario también. A veces la gente dice, no, ya deje de hablar a la persona, déjela descansar. No, si usted necesita hablar, hable de su ser querido las veces que sea necesario, acepte sus sentimientos, acepte que está triste, que está enojado, que está frustrado, viva esas emociones, no las bloquee porque más bien es perjudicial. Cuídese usted y su familia, ¿no? No se ponga en riesgo alguno de alguna otra cosa, ¿no? Ayude a otras personas a que lidien con la pérdida. Todos en un momento conocemos a alguien que se encuentra mal y necesita tal vez solo escucharnos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Una mano amiga, eso es importante. Entonces, no descuiden a estas personas, ¿no? Y rememoren y celebren la vida de ese ser querido, ¿verdad? Lo que le gustaba, cómo hablaba, qué decía, sus dichos, ¿verdad? Eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? En nuestros, como dicen, en nuestros corazones, en nuestra mente, las personas no van a morir y hay que recordarlas de la manera más agradable y más bonita que nosotros podamos, ¿no? Y tenemos que conectar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, como les decía, no los frenen, observe sus sentimientos de soledad, deseche los pensamientos que son radicales, como diciendo, ya mi vida no tiene sentido. Sí, señor, sí, señora, la vida sí tiene sentido, como les dije anteriormente. Va a ser diferente, pero no por diferente significa que va a ser peor o mejor. Es diferente. Y tratemos de combatir esos pensamientos negativos que tenemos, porque esos son los que nos generan mucha dificultad. El ser humano, al ser humano lo que lo guía son los pensamientos nos dirigen, nos diferencian del resto de las especies animales, esa capacidad que tenemos de analizar, de crear. Entonces, el pensamiento está por todo lado, a cada segundo, a cada minuto de nuestra vida, y por eso es que tenemos que prestarle muchísima atención. Es importante también que si estamos pasando por un proceso de duelo y sentimos que no estamos pudiendo con nuestras propias herramientas y nuestro recurso, la psicoterapia es la clave para modificar esos pensamientos negativos. Porque como les decía, siempre vamos a tener muchos pensamientos y siempre me gusta mostrarles este enfoque o este modelo porque es el modelo pues que nos ayuda para poder hacerle frente a las cosas. Siempre creemos que son las situaciones lo que provocan nuestra emoción y nuestra conducta y no es así, es cómo lo percibimos, porque las situaciones no tenemos control los seres humanos de nada. Lo único que tenemos control es de la forma en que percibimos las cosas. Entonces ahí es donde está la clave. Y por ejemplo, en el tema de la pérdida, digamos, la pérdida es la situación, ¿verdad? La pérdida de mi hijo, por ejemplo, es la situación, ¿no? Y yo digo que la pérdida de mi hijo o el fallecimiento de mi hijo me provoca a mí tristeza, desolación, miedo, incertidumbre, y que es las emociones, y por consiguiente las conductas que voy a tener de eso es pues que yo me aísle, no quiera salir, ya no realice las actividades que antes hacía y demás.
Pero desde el modelo que yo practico, que es el modelo cognitivo-conductual de la psicología, lo que se plantea es que no son las situaciones lo que provocan la emoción y la conducta, sino como yo lo percibo, porque la situación no la podemos cambiar, ya si nuestro familiar ya falleció, no podemos traerlo al mundo de nuevo, ¿verdad? No tenemos esa capacidad. Pero lo que sí tenemos capacidad es de ver esa pérdida de una manera diferente para que no nos afecte tanto. Y esa es la B, es el pensamiento de cómo interpreto las cosas, ¿no? Entonces, la conexión no es AC, no es la situación lo que me provoca la emoción y la conducta, sino cómo yo lo percibo. Entonces, la conexión es BC, como ven ahí. Entonces, son mis pensamientos acerca de la situación lo que me genera la emoción y la conducta. Y si yo tengo pensamientos más saludables, más positivos, más optimistas, como ustedes lo quieran llamar, pues voy a tener emociones y conductas más, eh, funcionales, más saludables para poder hacerle frente a toda esta situación de este proceso de duelo, ¿no? Antonio Machado dice, o decía, que la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Se lo voy a repetir de nuevo. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tratar de vivir, de entender de que la muerte está ahí, de que es nuestra compañera también, pero tenemos que estar muy claros de ella para más bien poder vivir, porque a veces se nos olvida, damos por sentado a las cosas, damos por sentado de que las personas siempre van a estar ahí, de nuestros familiares, nuestros amigos, ¿no? Mañana pueden que no estén, entonces díganle lo que los quieren en vida, aprecienlos. La vida no es fácil, no siempre va a ser un carnaval, como decía Celia Cruz, pero tenemos que decirle a nuestras personas cuánto lo queremos, cuánto las amamos, demostrémosle eso, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces, si tenemos ese conocimiento de que la muerte es nuestra compañera, podemos nosotros vivir. Eso es como lo más importante. Entonces, pues este ha sido mi aporte del día de hoy. La pérdida, como les decía, es algo que no se va a poder reparar, pero sí se aprende a vivir con ella, sí se aprende de alguna manera a entender de que las cosas son de una forma y como les decía, no son las situaciones en nuestra vida lo que provocan cómo nos sentimos y cómo actuamos, perdón, sino es cómo lo pensamos. Y si lo pensamos de una manera diferente, vamos a hacer más llevadero este sufrimiento, vamos a hacer más llevadera esta ansiedad, vamos a hacer más llevadero todo lo que viene, ¿no? Como les decía, la red de apoyo, la espiritualidad, si usted tiene una religión, un dogma, acérquese a ese dogma y de alguna manera, pues, le va a ayudar, ¿no? Y sufra y llore todo lo que usted pueda a su ser querido, porque su dolor nadie se lo puede quitar. Permítase llorar, permítase sufrir, porque eso es parte de la vida. Como les decía, no es nada bonito, no es nada agradable, pero es parte de la vida. Así que este es mi aporte por hoy. Yo les agradezco mucho, ¿no? No es fácil, a veces se dice fácil, pero no lo es, pero se puede, ¿no? Ayer hace 3 meses perdí un ser querido, y bueno, yo también en este momento estoy en un proceso de duelo, ¿verdad? Estoy en un proceso de dolor, no por ser psicólogo, tengo la vida arreglada, ¿verdad? También paso por procesos y les puedo pues, dar fe, no solo como un teórico de la salud mental, sino como una persona que pasa por este proceso que hay que ayudarse uno un poquito y que no es fácil el proceso, pero que aquí vamos encaminados y viéndolo de una manera diferente para de alguna manera sobrellevarlo mejor y de alguna manera pues celebrar la vida de estos seres queridos que han partido antes que nosotros y saber que en nuestro corazón y en nuestra mente van a seguir vivos hasta que nosotros nos toque, ¿verdad? En cualquier momento. Así que muchísimas gracias por su tiempo y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, agarrándonos un poquito de este último comentario suyo, tenemos aquí una preguntita que dice doña Melania que el papá de ella falleció en el 24 de diciembre del año pasado, estuvo muy enfermo. Entonces que la reacción de la gente casi siempre era como
pero ¿qué esperaba? Estaba enfermo, ¿verdad? Entonces como que ella dice que esos comentarios no le han permitido como llorar y expresarse porque, ¿verdad? Esa empatía no existe por parte de sus familiares y sus allegados. Entonces, ¿qué le recomienda a usted para canalizar ese dolor, ya que para ella no es posible expresarlo? No, más bien trate de expresarlo y no deje que si algún familiar o alguna persona le quiera coartar esa emoción, no lo permita. Hágalo más bien, exprésese. A veces las personas por buena voluntad, ¿verdad? Lo que le dicen a uno cuando están en el funeral o en la vela de nuestro ser querido es, ya estaba muy mayor, ya no sufre, ya está mejor en el cielo, ya está aquí, ya está allá, ¿verdad? Entonces, la gente lo dice con muy buena intención, pero eso es algo muy cultural que no se nos ha enseñado porque no sabemos qué hacer con el dolor, no sabemos qué hacer con el sufrimiento. Cuando vemos una persona que está triste o que está llorando, no sabemos qué hacer, nos incomoda, ¿verdad? No nos sentimos como a gusto de ver a la persona que esté llorando y demás. Entonces nuestra primera reacción es tratar de calmar a la persona y decirle todo esto que les mencioné. Pero eso, aunque sea algo que la gente hace, ¿verdad? Casi que automático, lo hace de buena fe, lo que hace es coartar nuestra emoción, no nos permite soltarla. Aquí lo que tenemos que hacer es llorar todo lo que tengamos que llorar, sufrir lo que tengamos que sufrir, hablar de nuestro ser querido, todo lo que tengamos que hacer, ¿verdad? A veces las personas dicen, es que yo tengo que hacerme la fuerte o el fuerte porque yo tengo que sostener a mis hermanos, tengo que sostener a mis hijos o tengo que sostener a quien sea. No, señor, no, señora, no tiene que sostener a nadie porque usted no es ni la Mujer Maravilla ni Superman. También es una persona que amaba a esa persona que acaba de partir y tiene todo el derecho a llorar, a quebrarse. Porque más bien si yo me aguardo las emociones van a salir por alguna parte, porque tienen que salir. Es como un río, como agua. El agua, ¿qué pasa? El agua fluye y el agua necesita algún espacio, un huequito que entre para poder salir. Así son las emociones. Las emociones necesitan fluir como el agua. Y si no, si les ponemos un bloqueo, ellas se van a quedar alojadas en nuestro organismo, en nuestra mente, y por eso es que nos provocan enfermedades físicas, ¿verdad? Enfermedades psicosomáticas. Entonces, señora, llore todo lo que tenga que sufrir, exprésese, exprésese, no permita que nadie lo haga, ni se permita a usted no llorar, no sufrir, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, sufrir lo que más podamos para poder salir adelante después de todo. Excelente, doctor. Aquí hay varios que dicen, igual, comentarios de la gente, ¿verdad? Que le dicen, ay, pero si ya pasó un año y medio, usted ya debió de haberlo superado. Entonces, preguntan por acá, ¿cuánto es un tiempo prudente, digamos, de decir, bueno, sigo en un duelo y está bien llorar todavía? ¿Y cuánto es, ya ha sido demasiado, ¿verdad? Entonces, por si quiere hacer un comentario sobre ese tema. Ujú. Sí, bueno, en ese sentido, a ver, lo que dice la teoría es que un duelo natural es un duelo que dura entre 6 a 1 año, más o menos, ¿verdad? Eso es como lo que la estadística nos indica que es, ¿no? Pero realmente la mente humana no es, ¿verdad? No es una ciencia exacta, ¿verdad? No es como la matemática de que 1 más 1 da 2, sino es muy complejo. Cada persona tiene su vivencia, pero el tema es que tiene que ser un tiempo prudencial, ¿verdad? No podemos seguir toda una vida, digamos, aferrándonos, que es lo que les decía, ¿no? El duelo comienza cuando nosotros aceptamos que perdimos algo. Y hay personas que puede haber pasado un año, pero si esa persona todavía, como dicen, no le ha caído el 20 de que su ser querido ya no va a volver, de que su ser querido murió, entonces el duelo se retrasa. ¿Verdad? El duelo se retrasa porque no hemos aceptado. Entonces, es como cuando una persona le dice, mire, usted tiene diabetes, no puede consumir ciertos alimentos y usted no acepta que tenga la enfermedad y sigue comiendo cosas dulces o sigue comiendo carbohidratos, sigue comiendo un montón de cosas y no se toma la medicación. Entonces, si usted no acepta eso, ¿cómo va entonces usted a hacer algo por su salud? Así es esto. Si usted no acepta que su ser querido falleció o ya no está, ¿cómo va a aceptar o cómo va a poder comenzar a hacer el duelo? ¿Cómo va a poder solucionarlo, por decir de alguna manera, la situación? No, ¿verdad? Entonces, lo que sí tiene que haber un duelo
o un tiempo prudencial, ¿verdad? Para que la persona pueda transitar por esto, ¿no? Porque entre más lo llore, más lo sufra, más lo viva, más rápido va a salir de él, ¿verdad? Porque lo está aceptando, está sacándolo. Es como yo siempre les pongo este ejemplo a la gente que me visita, es como cuando uno se come algo que está malo, ¿verdad? El cuerpo es tan sabio, ¿verdad? Que si está malo, la reacción primera a nuestro organismo es vomitarlo o lo expulsa a través de una diarrea, ¿cierto? Porque necesita sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo aún así, y hay personas que no les gusta vomitar, ¿verdad? Se aguarda ese vómito, ¿qué significa? Eso se va a volver a mi cuerpo y eso me va a provocar cosas, ¿no? Y me va a complicar el cuadro. Así es esto. Yo tengo que sufrir y llorar a mi ser querido todo lo que yo pueda y eso me va a ir limpiando, me limpia el alma, me limpia el cuerpo. Lo que pasa es que por cuestiones sociales a veces nos guardamos eso, ¿verdad? Más si somos hombres que no se nos permite expresar las emociones como a ustedes las mujeres. Entonces, peor todavía. Entonces, de alguna manera, el tiempo es un tiempo prudencial. Como les decía, pues la teoría dice dentro de 6 a 1 año más o menos, pero recuerden que el duelo comienza cuando usted acepta que perdió algo, no en el momento que ya la persona no está, ¿verdad? Porque la persona puede no estar, pero yo todavía sigo pensando que la persona está viva y me engaño a mí mismo. Entonces, por eso es que tenemos que aceptarlo, porque no podemos hacer más, ¿no? Sí, perfectísimo. Por acá dice una asistente que ella perdió al papá hace un mes y bueno, fue muy doloroso porque pasaron por un proceso de quimio y entonces ahora ella siente como mucha ansiedad, pero dice que ella respira profundo, sigue adelante. Pero dice que ella ve a la mamá y la ve muy tranquila, la ve muy alegre, muestra las fotos, ¿verdad? Y dice, ella pregunta, ¿cómo saber que ella está manejando adecuadamente su duelo para que no se enferme, ¿verdad? Ya que tal vez algunos de los familiares sí muestran algún tipo de síntoma, ¿verdad? Como ella que tiene ansiedad, digamos, pero la mamá dice que está muy tranquila y muy feliz. Ven, es que cada quien tiene una vivencia del duelo como puede, de acuerdo a su personalidad también, a como la persona ha sido educada también, a las cuestiones de género que les he mencionado. No porque ustedes vean una persona llorar desconsoladamente por un familiar significa, o por un ser querido que falleció, no significa que es que esa persona le está sintiendo más, le está doliendo más o está haciendo el duelo. No necesariamente, ¿verdad? Puede que usted esté muy tranquilo, muy ecuánime y usted en su cabecita por dentro, usted está entendiendo que la persona ya falleció, usted está aceptando que la persona ya no está, usted está elaborando el proceso y lo sacará con una canción, escuchando una canción, recordando algo, ¿verdad? Un recuerdo, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la persona vaya elaborando su proceso. Hay personas que tal vez son más emocionales, son personas que lloran más, que expresan más las cosas. Por ejemplo, hay gente que en redes sociales pues ponen cosas de su familiar, ponen fotos o cada vez que cumple años o mes de fallecido o el cumpleaños ponen algo. Eso es su forma de expresar y de decir, ¿verdad? Entonces todos tenemos formas, ¿verdad? Algunos lloramos mucho, y hablamos mucho de la persona y recordamos lo que hacía, ¿verdad? Lo que le gustaba comer, vamos a los mismos restaurantes, a los mismos lugares. Entonces, en ese sentido, puede que tal vez su mamá esté pasándolo de esa manera, pero lo importante es también acercarse a ella y preguntar cómo te sientes de todo esto, cómo lo estás llevando, tienes derecho a llorar si quieres llorar, o sea, desde el momento que yo quiero hacer algo y me contengo, ahí ya sí no está bien, ¿verdad? Entonces es tal vez acercarse a la mamá y preguntarle cómo lo está llevando, pero si la señora muestra la foto, está digamos, hablando de su esposo y demás, de alguna manera ahí ya se está elaborando su duelo, no necesariamente sienta ansiedad además como tal vez lo siente ella, ¿verdad? Perfectísimo. Por acá nos preguntan cómo afrontar la pérdida de un ser querido cuando uno no tenía una buena relación con esa persona, ¿verdad? Porque muchas veces de uno se agarra como de los buenos momentos, pero ¿qué pasa cuando fue al contrario? Claro, bueno, recuerden una cosa, el hecho está, ¿verdad? El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, lo que tenemos es el presente. Si nosotros no tenemos una buena relación con esa persona, por algo fue.
por algo pasó. Entonces, si ya la persona no está y no nos llevábamos bien, lo que tenemos que tratar de entender es ver las cosas del por qué yo en ese momento no me llevaba bien con esa persona, ¿no? Y no sentirme culpable, porque ya que puedo hacer, ¿verdad? Es lo que no podemos echar el tiempo atrás para arreglar las cosas y devolvernos y no sentir nada. Ya definitivamente no podemos hacer nada. Entonces, obviamente, pues la cuestión se complica un poquito más, pero ahí es donde tenemos que entender que como les decía, el tiempo ya no transcurre y más bien aprender de eso que sucedió, de esa persona que tal vez falleció y que nosotros no nos llevábamos bien, para que nosotros cambiemos y analicemos con el resto de personas que todavía siguen vivas, ¿verdad? Y no repetir el mismo patrón y no repetir la misma situación, ¿verdad? Perdonarse, ¿verdad? Si tal vez uno hizo algo y esa persona pues ya no está, y también perdonar a esa persona que ya no está también y liberarla y liberarse uno en ese sentido y aprender para que con los que queden yo no vuelva a repetir ese patrón y eso me haga sentir mal en un futuro, ¿no? Ok, súper, doctor. Nada más aquí, ya para ir cerrando, nos comenta por aquí que a ella le cuesta mucho llorar. Dice que ella sí se siente, ¿verdad? Siente mucho dolor, sí se siente muy triste, pero que no le sale ni una lágrima. Entonces, dice que qué puede hacer para poder llorar, porque ella dice que quiere, pero no puede. Bueno, recuerden una cosa, ¿verdad? Que cuando más uno quiere hacer una cosa, menos se le da, ¿verdad? Así es, porque eso se llama una intención paradójica. Entre yo más digo, quiero llorar, va a ver que más bien no va a llorar, más bien dese el chance para no llorar, o sea, no se fuerce, no se fuerce y va a ver, más bien propóngase usted más bien no llorar y va a ver que va a llorar, ¿verdad? Eso se llama por eso intención paradójica, ¿no? Fluya, o sea, hay gente que me dice, es que a mí no me sale ni una lágrima. Bueno, empiece a elaborar del por qué no le salen lágrimas, ¿verdad? A ver por qué es que a veces tal vez es por socialización, porque chiquito me decían no llore, eso es de débiles, eso es de tal cosa, entonces se me quedó ahí grabadito, ¿verdad? Y por eso es que aunque yo quisiera llorar no puedo porque se me quedó ese pensamiento o eso que me decían mis padres o me decía la sociedad y demás. Entonces, trate con su dolor de fluir, ¿verdad? No se fuerce y va a ver que solito en algún momento de la vida eso va a salir ese llanto, ¿no? Pero si usted lo fuerza a querer hacerlo, se lo puedo asegurar que no le va a salir, pero ni siquiera un milímetro de llanto. Así que en ese sentido es donde tiene que dejarte llevar, ¿verdad? No es presionarse. Perfecto, doctor. Y para cerrar, nos dice por acá que ella perdió a su madre y en el momento, o sea, 8 meses después, al papá le dio un derrame. Entonces ella siente que su duelo tuvo que ponerse en pausa para poder cuidar a su papá, ¿verdad? Entonces dice que es recomendable en ese caso como para retomar ese proceso de duelo porque ella siente que está así, como en pausa, que no lo pudo vivir para hacérsela fuerte y ahora se siente mal, ¿verdad? Exacto, es que no te tiene que hacerla fuerte. Usted puede apoyar a su papá que le dio eso y también ir en paralelo con su proceso de pérdida, porque esto de que le dio el papá, este derrame, creo que es un derrame que le dio, ¿verdad? Este derrame que le dio también es una pérdida, ¿verdad? Porque usted está perdiendo también, ¿verdad? De que ahora su papá está con eso y digamos que usted lo tiene que apoyar y demás. Entonces eso también es otra pérdida para usted. ¿Ven lo que les decía? Que uno tiene pérdidas todos los días, ¿verdad? En cada momento. Entonces, en ese sentido, usted no se haga la fuerte, es un ser humano, tiene que vivir la muerte de su mamá y en ese sentido no tiene que, ahí usted puede sufrir, llorar, sentirse un ratito, llorar un ratito, solita en su cuarto, pegarse la llorada, un día no querer hacer nada y al día siguiente dice, bueno, yo tengo que ayudar a mi papá, tengo que estar con él ahí y así, ¿me entiende? Es permitirse este proceso, ¿no? Todos los días, ¿verdad? Todos los días. No puede decir, no, aquí yo no voy a llorar, o sea, lo voy a poner en un cajoncito y voy a ayudarle a mi papá ahora. No, tiene que sacarlo del cajoncito y ayudarle al papá también, ¿verdad? Entonces, es darse ese permiso. Tenemos que darnos permiso para sufrir, tenemos que darnos permiso para llorar, así como cuando nos damos permiso para hacer muchas cosas en la vida. Eso también es parte de. Excelente. Y aquí una última que entró, dice que ella
ha tenido muchas pérdidas de seres queridos últimamente, entonces dice que ahora cuando algún amigo o familiar de amigos, digamos, fallecen, dice que a ella le afecta demasiado, no deja de llorar, entonces que se ha hecho como tal vez muy sensible a todo el tema de la pérdida, ¿verdad? Entonces pregunta que si tiene que tratarse o cómo, ¿verdad?, manejar ese sentimiento. Pues sí, puede ser empática, o sea, puede ser empática y obviamente está sensible por las pérdidas que ha tenido, entonces cualquier cosita que vea a la otra persona la va a conmover, pero también si siente que eso le está rebasando, ¿verdad? Y le puede estar perjudicando en algo, ahí es cuando tiene que trabajarlo, ¿verdad? Cuando tiene que buscar ayuda, porque entonces puede estarle generando un disconfort mayor, porque personas mueren todos los días de amigos, de familiares y demás, entonces si siempre voy a estar expuesto a eso y siempre voy a tener una reacción adversa que me rebasa, entonces sí tendría que trabajarlo para poder de alguna manera de que no me perjudique tanto, ¿no? Perfectísimo, doctor. Bueno, con esa nosotros llegamos al final de este webinar. De verdad, como siempre, agradecerle de corazón el ratito que usted nos regala para compartir todo este conocimiento y entre todos, ¿verdad?, poder ir superando estos procesos tan difíciles. Nada más recordarle a todos los asistentes que esta charla la vamos a estar subiendo al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica. Igualmente pueden escribir al correo que sale, ¿verdad?, en la información cuando ustedes se inscribieron y ahí con mucho gusto yo se los reenvío. Así que, doctor, mil gracias como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes y obviamente, como les decía, pues la muerte es parte de nuestra vida y tenemos que de alguna manera hacerla amiga de nosotros y tratar de buscar ayuda y de alguna manera pues entender que esto es un proceso y que pues todos vamos para ahí más tarde o más temprano y que podemos estar preparados, aunque nunca se prepara uno nunca, pero podemos estar más o menos preparados para hacerle frente a esto y que no nos genere mayor complicación en nuestra vida emocional. Así es, doctor, muchas gracias a todos los que se conectaron y feliz tarde para todos. Nos vemos en un próximo webinar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.